esta historia tomada de 2 Reyes 4, 1 o 7, encontramos a una viuda desesperada, rodeada de deudas y amenazas. Su marido, un hombre temeroso de Dios, ha muerto, y ahora sus 2 hijos están a punto de ser tomados como esclavos. Lo que esta mujer enfrenta no es solo una crisis económica, sino una profunda angustia emocional. Entonces aparece Eliseo, el profeta de Dios, con una pregunta clave. ¿Qué tienes en casa? Diciendo ella, nada. ¡Qué poderosa lección! A veces creemos que no tenemos nada, que lo que poseemos es demasiado poco. Pero Dios no necesita abundancia para obrar milagros. Solo necesita disposición y fe. Eliseo le pide que recoja vasijas vacías, no pocas, y que comience a verter el aceite. Lo que sigue es un acto de obediencia que desafía la lógica. El aceite fluye sin parar hasta llenar cada recipiente. Cuando la última vasija se llena, el aceite se detiene. Esto nos habla de un Dios que suple hasta donde llega nuestra fe y nuestra preparación. Si ella hubiese traído más vasijas, más aceite habría fluido. Este relato nos deja varias enseñanzas profundas. La obediencia abre la puerta a lo sobrenatural. La provisión divina es proporcional a nuestra fe y expectativa. El milagro no ocurre en público, sino en lo secreto del hogar. Finalmente, el aceite no solo salva a sus hijos, sino que también les permite vivir de ello. La bendición de Dios no solo resuelve el problema inmediato, sino que abre un nuevo camino de vida. Entonces, en tiempos antiguos, cuando la desesperación y la oscuridad cubrían la tierra de Israel, una viuda luchaba por sobrevivir. Su esposo había muerto dejándola sola con 2 hijos y una deuda que amenazaba con arrebatarle lo único que le quedaba. Su familia sin recursos y al borde de la desesperación, la sombra de la esclavitud se cernía sobre sus hijos. ¿Cómo podría una simple mujer enfrentar un destino tan cruel? Pero entonces surge una figura misteriosa, el profeta Eliseo, un hombre de Dios, con un mensaje enigmático y una instrucción que desafiaba la lógica. Dijo, «Ve y pide vasijas vacías. Muchas. No pidas pocas». ¿Cómo podrían unas simples vasijas y un poco de aceite alterar el curso de un destino marcado por la pérdida y la deuda? Lo que parecía un acto común, casi absurdo, fue el inicio de una cadena de eventos que despertaría fuerzas ocultas, revelaría enemigos inesperados y pondría a prueba su fe como nunca antes. ¿Sería ese milagro una bendición o una maldición disfrazada? ¿Hasta dónde puede llegar el poder de la fe cuando todo parece perdido? Sumérgete en una historia llena de misterio, decisiones arriesgadas y milagros que desafían la lógica. Descubre cómo una mujer enfrentó la oscuridad, cómo cada paso que dio desencadenó consecuencias impensadas, y cómo un milagro puede ser solo el principio de una batalla por sobrevivir. Prepárate para desvelar los secretos detrás del aceite que nunca dejó de fluir. Porque en esta historia, de una viuda con el corazón desgarrado por la pérdida, cargaba ahora con el peso de las deudas como un yugo que la aplastaba. Su esposo había sido uno de los discípulos de los profetas, un hombre temeroso de Dios, pero la muerte lo había arrebatado antes de tiempo. Ahora, sola y vulnerable, enfrentaba el horror de perder también a sus 2 hijos, pues los acreedores venían a tomar lo que era suyo, incluso si eso significaba llevarse a sus hijos como esclavos. Consumida por el miedo y la impotencia, la viuda hizo lo único que podía hacer: clamar a Dios a través del profeta Eliseo. Con lágrimas en los ojos, se presentó ante él y dijo, 2 Reyes 4, 1. Sabía que Eliseo la miró con compasión, sabía que debía actuar con sabiduría y fe. Entonces le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. 12 Reyes 4:2. Ella respondió con voz temblorosa: Tu sierva no tiene nada en casa sino una vasija de aceite. Fue en ese instante, cuando la chispa de lo divino iluminó el pensamiento de Eliseo. El Señor, siempre fiel a sus promesas, obrará un milagro. En medio de la necesidad, la viuda volvió a su hogar reflexionando sobre las palabras del profeta. Su corazón latía con fuerza. Mezcla de esperanza y temor, sus hijos lo observaban con ojos curiosos, ajenos al peso que su madre cargaba. Los días pasaban lentamente y la amenaza de los acreedores era cada vez más inminente. La viuda no podía dormir escuchando cada sonido nocturno con sobresalto, temiendo que vinieran por sus hijos. Sin embargo,
Una chispa de esperanza brillaba dentro de ella, alimentada por la fe en las palabras de Eliseo. Decidió entonces actuar. Se levantó temprano y comenzó a hablar con sus vecinos. Algunos la miraban con escepticismo, otros con compasión. Pidió vasijas vacías, tantas como pudieron prestarle sus hijos. La ayudaban corriendo de casa en casa, recogiendo cada recipiente que encontraban al anochecer. Su hogar estaba lleno de vasijas de diferentes formas y tamaños. La viuda cerró la puerta tal como Eliseo había indicado. Tomó la pequeña vasija de aceite, con manos temblorosas, y comenzó a verter el líquido. Dorado en otra vasija, para su asombro, el aceite no se detenía, fluía constante, llenando recipiente tras recipiente. Sus hijos le alcanzaban más vasijas y el milagro continuaba. La habitación se impregnó con el aroma cálido del aceite, testimonio de un milagro silencioso pero poderoso. Finalmente exclamó a uno de sus hijos: «Tráeme otra vasija». Pero él respondió: «No hay más vasijas». Entonces el aceite dejó de fluir. 12 Reyes 4:6. Eliseo, al escuchar lo sucedido, le dijo: «Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede». 2 Reyes 4. Pero esa noche, mientras la viuda contemplaba el aceite, pensamientos oscuros cruzaron su mente. Si los acreedores no aceptaban el pago, y si el milagro era solo momentáneo, las dudas nublaban su fe. Recordó entonces la voz firme de Eliseo. Sus ojos, reflejando confianza en el poder de Dios, se aferró a esa certeza y decidió enfrentar sus miedos. Al amanecer, se dirigió al mercado. El aceite de calidad inigualable despertó el interés de mercaderes y vecinos. Pronto se formó una fila de compradores. Cada moneda que recibía representaba un paso más hacia la libertad de sus hijos. Sin embargo, la amenaza de los acreedores aún pesaba. Sabía que debía actuar rápido. El camino hacia la casa del principal acreedor fue largo y silencioso. Sus hijos la acompañaban tomados de su mano. Tocó la puerta con el corazón acelerado. El hombre abrió mirándola con desdén, sin titubearla. Viuda extendió el pago completo de la deuda. El hombre, sorprendido, aceptó el dinero y se retiró sin decir palabra. Sus hijos estaban libres. La viuda cayó de rodillas llorando de alivio. Sus hijos la abrazaron, y en ese instante supo que Dios había estado con ellos en cada paso. No solo se habían liberado de la deuda, sino que también habían recuperado la esperanza. Pero el desafío apenas comenzaba. ¿Qué harían ahora? El aceite restante era abundante, y la posibilidad de comerciar con él surgió como una nueva oportunidad. La viuda comprendió que el milagro no solo había sido para saldar deudas, sino para abrir un camino hacia un futuro mejor. Los días siguientes se dedicaron a organizar la venta del aceite. Su reputación creció y el negocio prosperó. La viuda ya no era vista como una mujer desesperada, sino como un ejemplo de fe y perseverancia. El temor fue reemplazado por determinación. Sus hijos aprendieron a trabajar con diligencia y gratitud, sabiendo que Dios había transformado su destino. Así la viuda comenzó a ayudar a otros necesitados, compartiendo su historia y su hogar, que alguna vez fue un lugar de tristeza, se convirtió en un refugio de esperanza. El milagro del aceite fue solo el comienzo de una nueva vida llena de propósito y bendiciones. Dios había escuchado su clamor y había respondido de manera abundante, demostrando que nunca abandona a quienes confían en Él. Esta fue la primera etapa de un viaje que transformaría no solo a la viuda y sus hijos, sino también a toda la comunidad que fue testigo del poder de la fe y la provisión divina. El milagro del aceite. El sol despuntaba en el horizonte cuando la viuda, ahora con el corazón más ligero, comenzó a preparar las vasijas llenas de aceite para llevarlas al mercado. Sus manos trabajaban con agilidad, pero en su mente resonaban las palabras de Eliseo: «Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede». 2 Reyes 4,
7. A pesar de la calma momentánea, una sombra de incertidumbre aún envolvía. ¿Aceptarían los mercaderes el aceite? ¿Lograría vender suficiente para asegurar el futuro de sus hijos? Esa mañana el mercado estaba lleno de comerciantes y compradores. El bullicio de voces, el crujir de carretas y el aroma de especias llenaban el aire a viuda. Se instaló en un rincón del mercado, donde extendió una manta, y colocó cuidadosamente las vasijas a algunos transeúntes. Se detenían curiosos por la calidad del aceite. Al probarlo, quedaban sorprendidos por su pureza. Pronto comenzaron a acercarse compradores interesados, y uno de los mercaderes más influyentes del mercado, un hombre de semblante serio llamado Tobías, se acercó, observó las vasijas con detenimiento y tomó un poco de aceite entre sus dedos. Sus ojos se abrieron ligeramente por la impresión. «Este aceite es excepcional». «¿De dónde lo obtuviste?», preguntó con suspicacia. La viuda, manteniendo la calma, respondió: «Es el fruto de la provisión de Dios». Tobías frunció el ceño, pero no pudo negar la calidad del producto. «Comprarás muchas más vasijas si puedes mantener esta calidad», le dijo, dejando varias monedas de plata sobre la mesa. Venta fue un éxito. La viuda regresó a casa con una bolsa de monedas. Sus hijos, al verla entrar, corrieron a abrazarla. Habían vendido suficiente para pagar a todos los acreedores. Con cada deuda saldada, el peso que oprimía su pecho se aligera. Sin embargo, mientras las deudas se disipaban, ahora era este el final del milagro o el principio de algo más grande. La viuda meditó en las palabras de Eliseo. El aceite que había sobrado era considerablemente suficiente para vender y generar un ingreso constante. Así, decidió transformar el milagro en una oportunidad de sustento. Comenzó a organizar su hogar como un taller de producción de aceite, enseñando a sus hijos a limpiar y preparar las vasijas, a cuidar el aceite y a negociar con los mercaderes. Los rumores del milagro se extendieron rápidamente. Algunos vecinos se acercaban deseando comprar directamente, otros movidos por la curiosidad. Querían saber cómo una simple viuda había logrado producir aceite de tan alta calidad. Algunos susurraban que Eliseo había bendecido su hogar. Otros sospechaban de algo oculto, pero la viuda, firme en su fe, continuaba trabajando. Una tarde, mientras revisaba las vasijas, un hombre desconocido llegó a su puerta. «He oído hablar de tu aceite», dijo con voz grave. «Algunos dicen que es obra de Dios, otros que hay algo más». La viuda lo miró fijamente y respondió: «Mi aceite es un regalo del Señor. No hay engaño en mi casa». El hombre asintió lentamente, pero antes de irse murmuró: «Ten cuidado, no todos aceptan los milagros». Con gratitud, sus palabras quedaron resonando en la mente de la viuda. Comprendió que el éxito también atrae envidia y desconfianza. Desde ese día fue más cautelosa. Enseñó a sus hijos a ser prudentes con las palabras y a confiar solo en quienes demostraran sinceridad. Pero no todos eran incrédulos. Algunas mujeres del pueblo, inspiradas por su historia, acudían a ella en busca de consuelo y orientación. La viuda compartía su testimonio, alentando a confiar en Dios. Su hogar se transformó en un refugio de esperanza. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Los acreedores, aunque pagados, comenzaron a murmurar que su riqueza repentina debía ser investigada. Rumores de fraude y engaño comenzaron a circular. La viuda fue citada ante los ancianos del pueblo para explicar el origen de su fortuna. Con el corazón agitado se presentó ante ellos. Los rostros de los ancianos reflejaban duda y escepticismo. «Cuéntanos, ¿cómo lograste pagar tus deudas tan rápidamente?», preguntó uno de ellos. La viuda, con voz firme, relató todo desde el principio: la muerte de su esposo, la amenaza de los acreedores, su súplica a Eliseo y el milagro del aceite. Los ancianos escucharon en silencio. Finalmente uno de ellos habló: «Si esto es cierto, que Eliseo confirme tus palabras». Eliseo fue convocado. Cuando llegó su presencia, impuso respeto. «Lo que esta mujer ha dicho es verdad.
El Señor obró a través de su fe, afirmó el profeta a los ancianos. Aún desconcertados, no pudieron contradecir a Eliseo. Sin embargo, advirtieron a la viuda que debía ser cuidadosa, pues la envidia puede ser peligrosa. De regreso a casa, la viuda reflexionó. La bendición traía consigo responsabilidad. Sabía que debía proteger su hogar y ser prudente. Redobló sus esfuerzos en trabajar honestamente y en ayudar a quienes verdaderamente lo necesitaban. Pero las sombras seguían acechando. Una noche, escuchó ruidos extraños cerca de su casa. Sus hijos asustados se refugiaron a su lado. La viuda tomó una lámpara y salió al patio. Allí encontró una vasija rota y huellas que se perdían en la oscuridad. Alguien había intentado entrar. La amenaza era real. Decidió reforzar la seguridad de su hogar y pidió la protección divina. Oró con fervor confiando en que Dios no la abandonaría. Eliseo, al enterarse de lo sucedido, la visitó. No temas, el Señor te ha protegido hasta ahora, y lo seguirá haciendo, le aseguró. Con el tiempo, los rumores se disiparon y la comunidad comenzó a respetar a la viuda, reconociendo que su éxito era fruto de la fe y el trabajo. Su negocio prosperó. Pero más importante aún, su hogar se convirtió en un símbolo de esperanza. La viuda comprendió que el milagro del aceite no solo había sido para pagar deudas, sino para enseñarle a confiar, a luchar y a inspirar a otros. Aunque el camino había sido difícil, su fe había guiado a través de cada obstáculo. Sin embargo, la historia aún no había terminado. Sombra de la codicia, el tiempo transcurrió y la fama de la viuda y su aceite se extendió. Más allá de su aldea, comerciantes de ciudades lejanas llegaban atraídos por la calidad del aceite y su pequeño negocio prosperaba. Sin embargo, la prosperidad atrajo no solo admiración, sino también envidia y codicia. Algunos mercaderes, celosos de su éxito, comenzaron a conspirar para arrebatarle lo que Dios le había dado. Una noche oscura, mientras la viuda y sus hijos dormían, un grupo de hombres encapuchados merodeaba cerca de su hogar. Sus voces susurraban planes siniestros. Si logramos encontrar el secreto de su aceite, podremos controlarlo, decía uno. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, respondió otro. Esa misma noche la viuda despertó inquieta. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se levantó y con una lámpara encendida recorrió su hogar. Nada parecía fuera de lugar, pero una sensación de peligro persistía. Se arrodilló y oró fervorosamente. Señor, protégenos de aquellos que buscan hacernos daño. Sé nuestro escudo y fortaleza. Al amanecer encontró huellas en el suelo, marcas de pisadas que no pertenecían a nadie de su familia. Consciente de la amenaza, decidió buscar nuevamente a Eliseo. Al encontrarlo, le relató sus temores. Eliseo, con semblante serio, le dijo: no temas, pero debes ser sabia. El enemigo es astuto y buscará cualquier oportunidad para destruir lo que Dios te ha dado. Refuerza tu hogar y permanece en oración. Siguiendo el consejo del profeta, la viuda pidió ayuda a los vecinos para fortalecer su casa. Sus hijos vigilaban los alrededores. Sin embargo, los enemigos no se detenían. Un comerciante ambicioso llamado Joram, conocido por sus negocios turbios, comenzó a difundir rumores. Decía que el aceite era producto de brujería y que debía ser confiscado. La noticia llegó a oídos de los líderes del pueblo. Joram exigió una reunión para discutir el asunto en la asamblea. Se levantó y exclamó: ¿cómo es posible que una simple viuda haya acumulado tanta riqueza? Esto no es obra de Dios. Debe investigarse. La viuda, presente en la reunión, se mantuvo firme. Mi aceite es fruto de un milagro. No he engañado a nadie. Joram sonrió con desprecio, diciendo: si no tienes nada que ocultar, permite que revisemos tu hogar. Los ancianos del pueblo, dudosos, decidieron enviar a 2 hombres de confianza para inspeccionar la casa. La viuda, aunque temerosa, los recibió con respeto.
Los hombres revisaron cada rincón, pero no hallaron nada indebido. Sin embargo, Joram no se rindió una noche. Uno de sus hombres se infiltró en el taller de la viuda, buscaba pruebas para incriminar. Pero mientras intentaba manipular las vasijas, un extraño resplandor lo cegó. Asustado huyó, gritando que una fuerza divina protegía el lugar. El rumor se extendió, y muchos comenzaron a temer acercarse. Eliseo visitó a la viuda y le dijo: «El Señor ha puesto un cerco de protección alrededor de ti. Pero debes ser prudente, Joram, no se detendrá ahí». Así fue. Joram decidió acudir al gobernador de la región, acusando a la viuda de enriquecimiento ilícito. La citación llegó inesperadamente. La viuda debía presentarse ante el gobernador. Con el corazón cargado de incertidumbre, se preparó para el viaje. Al llegar al palacio del gobernador, fue recibida con frialdad del gobernador. Un hombre severo la observó fijamente. «He escuchado acusaciones graves contra ti. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?». La viuda narró con calma el milagro del aceite, mencionando la intervención de Eliseo. El gobernador escéptico pidió hablar con el profeta Eliseo. Fue convocado y testificó a favor de la viuda. El Señor obró un milagro en su vida. No hay engaño en sus acciones. El gobernador, aunque aún dudoso, no pudo contradecir a Eliseo. Decidió archivar el caso, pero advirtió: «Vuelve a tu hogar, pero mantente vigilante. Hay quienes no aceptarán esta decisión». De regreso a casa, la viuda comprendió que debía ser aún más cautelosa. Sus hijos, ya mayores, se convirtieron en sus protectores. Joram, frustrado, buscó otras formas de dañarla. Intentó sabotear sus ventas, difundir más rumores, pero el apoyo de la comunidad hacia la viuda creció. Muchos creían ahora en el poder de Dios que obraba en ella. Un día un hombre extraño llegó a la aldea, vestía túnicas gastadas, pero sus ojos reflejaban inteligencia. Se presentó como Naftalí, un comerciante de tierras lejanas. Ofreció comprar todo el aceite de la viuda, por una gran suma. Sin embargo, sus intenciones no eran claras. La viuda, desconfiada, preguntó: «¿Por qué tanto interés en mi aceite?». Naftalí sonrió: «He oído hablar de su calidad. Sería un honor comerciar con usted». Pero Eliseo, al escuchar sobre este hombre, advirtió a la viuda: «Ten cuidado. No todos los regalos son bendiciones. Algunos esconden trampas». La viuda rechazó la oferta de Naftalí, lo que desató su ira. Descubrió que era aliado de Joram. Ambos planearon un último intento: sabotear la producción del aceite. Una noche lograron entrar al taller y rompieron varias vasijas, pero al hacerlo un fuerte viento se levantó dentro de la casa, apagando sus antorchas. Aterrados, huyeron. Al día siguiente, la viuda encontró los daños, pero también vio que el aceite derramado formaba símbolos extraños en el suelo. Interpretó esto como una advertencia divina. Eliseo confirmó su sospecha diciendo a la viuda: «El Señor te protege, pero quiere que actúes. No permitas que el enemigo avance». Decidida, la viuda reunió al pueblo, contó todo lo sucedido, y la comunidad, conmovida, decidió apoyar a la viuda y enfrentar a Joram y Naftalí. Estos, al verse superados, huyeron de la región. La paz regresó al hogar de la viuda. Su negocio continuó prosperando, pero ahora con respaldo de una comunidad unida. Comprendió que la fe no solo había salvado a su familia, sino también fortalecido a su pueblo. El aceite seguía fluyendo, no como antes, sino como símbolo de la provisión continua de Dios. La viuda sabía que mientras mantuviera su fe, nada podría destruir lo que el Señor había construido en su vida. Pero aún faltaba una última lección que Dios le enseñaría. Una verdad que cambiaría su corazón para siempre: la reflexión de la esperanza. El tiempo pasó, y la paz volvió a instalarse en el hogar de la viuda. El taller de aceite prosperaba, pero más allá de la abundancia material. Su corazón se llenaba de gratitud por cada lección aprendida. Recordaba con claridad el día en que Eliseo le había dicho: «Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede». 2 Reyes 4:7. Pero ahora comprendía que el milagro del aceite
no solo era un alivio económico, sino un llamado a vivir con fe, sabiduría y generosidad. La comunidad, antes dividida por rumores y envidias, ahora se unía en apoyo y respeto. La viuda se convirtió en un ejemplo de fortaleza y fe. Muchas personas acudían a ella, no solo para comprar aceite, sino para escuchar su testimonio y encontrar consuelo en sus palabras hoy. Su historia sigue siendo contada, inspirando a quienes atraviesan tiempos difíciles, porque donde hay fe, siempre habrá provisión. Donde hay amor, siempre habrá esperanza y donde hay confianza en Dios, siempre habrá milagros. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La viuda vivió y partió, sabiendo que su vida había sido un testimonio vivo de esa promesa. Dios se preocupa por cada detalle de nuestras vidas, incluso por las necesidades más cotidianas y prácticas. Él no es un Dios distante, sino un Padre amoroso que está atento a nuestras dificultades y dispuesto a intervenir cuando acudimos a Él con fe y humildad. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Asegúrate de seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Te esperamos en el próximo episodio.